explicado en su teoría, las enfermedades reumáticas, llamadas también reumatismo, se pueden llamar reumas. Cualquiera de estos términos es obviamente válido y está así validado tanto en la jerga médica como en la jerga obviamente muscular. Tienen un factor común denominador todas las enfermedades reumáticas: es dolor e inflamación. Cuando yo hablo de reumatismo, me estoy refiriendo a que tengo dolor muscular, articular, óseo o tendinoso o tendinopatías. El factor común denominador va a ser el que va a cambiar. Entonces, dentro de este denominador puede ser una artritis reumatoidea, puede ser un lupus, puede ser una tendinitis, puede ser una lumbalgia, etc. Decíamos que obviamente los reumatismos se dividen en 4 grandes grupos. ¿Sí? El grupo más importante son obviamente las enfermedades reumáticas propias. Y le damos obviamente el nombre prácticamente a la especialidad. El segundo grupo se llama enfermedades inmunológicas. El tercer grupo son enfermedades degenerativas. El cuarto grupo son misceláneos, o sea que va a haber una mezcla de cualquiera de estas, porque no cumplen criterios diagnósticos ni para enfermedades reumáticas inmunológicas degenerativas. La exponente número 1 es la que vamos a ver ahora, que es la artritis reumatoidea, ¿sí? Llamada ahora enfermedad reumática. ¿Por qué se llama enfermedad reumática? Porque obviamente no afecta solo las articulaciones, tendones, músculos y tejidos blandos, sino que también afecta el corazón, los pulmones, los riñones o cualquier otro órgano. Los artríticos o las artríticas enferman obviamente y mueren de infarto agudo del miocardio. Acuérdense que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica en la cual tiene proteína C reactiva casi toda su vida, desde que inicia el diagnóstico hasta que se mueren, siempre positiva. Por momentos o por rato la vamos a tener cero negativa. Cuando yo digo artritis reumatoide cero positiva, me estoy refiriendo a que las serologías o pruebas reumáticas de laboratorio son positivas. Entre ellas vamos a tener a la proteína C reactiva, al factor reumatoideo y al anticuerpo, anti-CCP o el llamado antipéptido C, ¿ya? Positivos. Estas van a ser cero positivas. Cuando estas tres están negativas, se van a llamar artritis reumatoideas cero negativas. También se las conocen como artritis indiferenciadas. Seguimos. Entonces, el factor común denominador es obviamente el dolor y la inflamación. Y el factor común nominador, la verdad ya no va a ser común, le va a dar el nombre a la enfermedad. La dirigente de este curso, de esta aula, tiene que solicitar el cambio de esta pizarra, que es de cuando yo entré a la universidad. Tiene 22 años esta pizarra, ya no sirve. Cámbienla, siempre sobre esto no me nota, digan ustedes, bloque 8306, y ya se comunica a la comunidad, porque otros vienen a pasar clases aquí, no sirve. Ya cuando tienen esos baches, como los carreteres, ¿verdad? Acá se pega esto, se pega la mano del docente, y ustedes no entienden porque queda MOA por acá y reuma por acá. Bien, las artritis en realidad, ya, siempre se atreve a AR, es una nomenclatura internacional. En el libro que les di, es un libro nuevo, por si acaso es de la ERA. ERA es un grupo de reumatólogos que hacen obviamente una reunión anual y actualizan absolutamente todo una vez por año, que es de la Escuela Paulista de Reumatología. ¿Ya? Entonces,
enfermedades reumáticas avanzadas, los últimos avances del 2023, no del 2024, porque era en noviembre. Las artritis pueden ser obviamente de tres tipos: las artritis idiopáticas infantiles, las artritis reumatoides juveniles, las artritis reumatoides del adulto. Se ha eliminado la artritis reumatoide del adulto mayor porque es una discriminación a la edad. Entonces entra dentro de este grupo. Las idiopáticas infantiles hasta los 5 años y las reumatoides juveniles exactamente hasta los 25 años. Antes, la nomenclatura anterior ya era hasta los 16 años esta, pero se ha visto que hay obviamente unas variantes que se llaman enfermedades STIL, y esas STIL del adulto se las ponían en el adulto porque estaban dentro de este grupo. En realidad ahora se llaman enfermedades STIL, ¿ya? Más nada. Ahora lo vamos a ver cuando avancemos. Vamos a empezar por la artritis reumatoidea del adulto porque es la más común, la más frecuente, la que obviamente vamos a ver a continuación. Las artritis ocupan obviamente el segundo lugar dentro de la epidemiología, ¿ya?, de prevalencia e incidencia dentro de lo que son todas las enfermedades reumáticas per se, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver siempre en la consulta por lo menos 1 o 2 pacientes que obviamente tengan esta enfermedad. Siempre van a ser mujeres. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué mujeres y no varones? La relación en Bolivia es de 150 mujeres por un varón. La relación en el mundo es de 1 por 6, un varón por 6. Y la relación en Latinoamérica ya es de 1 por 9. 9 mujeres por un varón. Entonces, la incidencia y la prevalencia siempre va a ser obviamente mujeres y sus incidencias siempre van a ser mujeres. ¿Cuál es la causa? Tienen que valer. ¿Cómo? Levante la mano. La clase va a ser totalmente interactiva porque ustedes vinieron leyendo. Solamente este es el título que les voy a dar. Yo y la artritis. Bien, epidemiología. Entonces, dentro de la epidemiología, decimos obviamente que es mayor obviamente en el sexo femenino y en el sexo masculino. ¿Sí? Entonces, vamos a ver más en mujeres que en varones. Esto está relacionado obviamente siempre por las hormonas. ¿Sí? La edad de prevalencia, o perdón, la edad de mayor incidencia de la artritis siempre va a estar entre los 20 y los 40 años. Entonces, cuando la mujer obviamente está en la etapa de fecundidad. Cuando es fecunda la mujer, cuando puede obviamente embarazarse y tiene obviamente su mayor cantidad de estrógeno, está en su culmen, vamos a decir, como para embarazarse, obviamente despierta la enfermedad. Entonces tiene mucha actuación estrogénica. Los varones también tienen estrógeno, por eso que algunos hacen obviamente la enfermedad. La segunda obviamente causa, vamos a llamarla así, epidemiológica, está relacionada obviamente con la herencia. Si es una enfermedad que tiene su origen genético, yo puedo determinar obviamente a través de una prueba cromosómica o genética si uno tiene predisposición o no. Entonces, ¿qué prueba le voy a pedir al paciente? Genes. Está la tabla obviamente dentro de esa foto que le pasé. Y los HLA. Entonces los HLA están relacionados con la enfermedad, son el DR4 y el HLA DR6. En Latinoamérica obviamente existen otros DR, el 7 que es un común frecuente, pero en el mundo esos son obviamente los 2 HLA que están relacionados, que son antígenos de compatibilidad humana. Entonces eso nos da obviamente la prueba o predisposición genética que tiene una persona para desarrollarlo. No nos vamos a hacer HLA todos para saber, pero sabemos que si nosotros hacemos un factor reumatoideo entre todos los que estamos acá, 25% de los que estamos vamos a tener factor reumatoideo positivo sin tener ninguna manifestación reumática. Por ende, el factor reumatoideo fue eliminado dentro de lo que hizo las pruebas diagnósticas específicas.
tengo una enfermedad infecciosa, puedo tener factor reumatoideo positivo y eso no me va a dar diagnóstico de que yo pueda desarrollar una enfermedad reumática o una artritis reumatoide. Si la pueden apagar, la luz. Bien, ahora voy a preguntar. Bien, va a avanzar el rato, cambiar la diapositiva. Empecemos. Yo voy a ir atrás. Ustedes van a hablar. Ustedes van a hablar. Todos hablan inglés. El único que no habla inglés debe renunciar ahora. Vayan, sálganse del aula y vuelvan a su casa. Estudien ingeniería de la conducción. No hablan inglés, no van a hacer. Yo les paso un poco de portugués, muy parecido a la mía. No hablan inglés, no estudien medicina, estudien otra cosa, la geografía. Bien, la crítica va a ver cómo se puede una profesora o un inglés. Decían obviamente que el término de artritis fueron en el año 1859, ustedes van a ver artritis incluso en Bolivia, en la pintura azteca, vamos a ver manos y pinturas que vamos a ver obviamente en el Louvre, en Francia, que también obviamente se describe esta artritis o por lo menos la deformidad articular de estas personas que le aparecen. Bueno, hablamos que la artritis per se va a empezar siempre obviamente con la inflamación de la membrana sinovial, entonces vamos a empezar con una sinovitis. La sinovitis va a ser la causante de la destrucción obviamente de todo el aparato articular. Pero cuando cambia de nombre de artritis a enfermedad reumática, decíamos que afecta otros órganos y otros sistemas, y ahí obviamente va a cambiar su terminología. Siguiente. La artritis del tipo de epidemiológico, ya dijimos obviamente que hay una relación, proporción entre lo que es la mujer y de 4 a 6 un varón. Eso va a depender obviamente de qué continente estamos mirando. Acuérdense que la artritis fue descrita obviamente en la población latinoamericana, o sea, en nuestra América. Nosotros ya hemos pasado los europeos, los asiáticos, los americanos, los primeros pacientes con artritis reumatoide son obviamente del continente y son personas que han vivieron, están viviendo ya en lo que es obviamente el área del imperio, vamos a decir, central vinculada al Caribe. Entonces los caribeños padecen más de artritis reumatoide que el resto de la población latinoamericana. Se ve muy poco en el norte ya, y está vinculada al clima húmedo, ya, al poco o corto invierno y mucha humedad durante obviamente las temporadas. Más frecuente obviamente pacientes que tienen antecedentes de enfermedad reumática, por eso la predisposición genética, que tengan padre, madre, abuelo, hermana, tías, que tengan artritis, la predisposición a mayor. Su prevalencia decíamos que está más vinculada en individuos que tienen escasos recursos socioeconómicos y de un nivel educativo precario, porque está relacionado con la poca tomada de alimentación que van a tener, el sufrimiento permanente o el estrés permanente que tienen los pacientes por llegar a conseguir obviamente alimentos, vivienda, educación y tienen obviamente una economía de la media América para abajo. Entonces, eso nos va a liberar de depresinas que provocan depresión, también obviamente son citoquinas que son proinflamatorias, y esto nos va a llevar a que el paciente, mientras más pobre es, está más estresado, vinculado para poder sobresalir o sobrevivir, y estos pacientes van a desarrollar la enfermedad con mayor frecuencia que lo que tienen un ingreso
económico medio, alto o alto. Se presenta obviamente como una cualquier edad, ¿no? Desde que nace una persona hasta que se muere, puede desarrollar obviamente la reumatoidea. Obviamente en adultos mayores la frecuencia es menor. ¿Por qué? Porque el sistema inmune empieza a debilitarse y las artritis no son tan agresivas como obviamente en los jóvenes y los niños. Siguiente. En biología decíamos que hay un factor genético, ya sabemos que es la HLA, y otros factores multifactoriales. Veamos el estilo, la humedad y obviamente el estrés permanente o constante. También puede ser el impacto que yo pueda tener o sufrir si yo trabajo, por ejemplo, de piloto de aviación comercial y estoy obviamente sufriendo subidas y bajadas de carga de presión atmosférica o cambio de clima permanente, a veces hace 4 o 5 horas de distintas zonas, por lo menos en Bolivia se ve mucho impacto vinculado al dramatismo aeronáuticos, en los cuales aquí a La Paz las presiones marcales de La Paz es obviamente 1400 y nosotros tenemos obviamente entre 200 y 300 hectopascales de presión atmosférica, sin obviamente desmerecer el cambio de clima. Nosotros tenemos una temperatura media en Santa Cruz de 30 grados y la media en La Paz es de 11 grados. Entonces, si una persona baja de ahí a 1700, que obviamente sufre, o a 2400, que está en Cochabamba, entonces todos esos cambios barométricos van a impactar sobre estos pacientes. Aquí también tiene que ver mucho el factor socioeconómico, el medio social, si nosotros vivimos en el área rural o en el área urbana, el acceso a la salud, y el que está obviamente consciente de dolores articulares o exposición a algún tipo de germen, entre ellos obviamente las bacterias más conocidas que son obviamente el estreptococo, el estafilococo, que son vamos a decir, infecciones que inciden mucho en la infancia y que repercuten, que pueden obviamente mimetizar genéticamente, ¿ya? Y predisponer a alguien que ya tenga una HLA por ahí vinculado, relacionado por ahí específico para desencadenar la enfermedad. Decimos que en el adulto mayor, la depresión del sistema inmune hace obviamente de que la enfermedad sea un poco más solapada o la sintomatología sea mínima o mínima. Igual hay que tratarlo porque va la calidad de vida. Siguiente. Desde el punto de vista genético, la HLA R4 es obviamente que predispone. Sin embargo, nosotros tenemos otras HLA como el TR5, el TR2, el TR3 y el TR7 que están relacionados obviamente a cada población. Si somos un estudio poblacional latinoamericano, vamos a decir que el TR6 que no figura acá es el más común entre nosotros. La segunda causa, acuérdense, que es obviamente el tabaco. El tabaco, todo lo que fumen, ya sea cigarro electrónico, cigarro común, ya puede desarrollar obviamente la enfermedad. Por si acaso, para que no se olvide, esto también provoca, se llama peritonitis tampoco. En realidad tiene nicotina en grandes cantidades, 100 a 1000 veces más que un cigarrillo común. Lo único que esto le da es un buen olor, ¿no? Si ustedes fuman tabaco común, les va a dar un olor y nadie se va a querer bien. Menor incidencia obviamente en pacientes con HLA, pero obviamente recordemos que la prueba específica para el reumatoide es el ANSSP, que es simplemente un anticuerpo polipeptídico que está relacionado a la citulina cíclica, que nosotros la podemos detectar en el mismo factor reumatoideo, o es una IgM o una IgG. Entonces el factor reumatoide es una IgM aguda, que la podemos extrapolar, sacar este péptido C, ¿ya? Y obviamente dar un diagnóstico de certeza desde el punto de vista laboratorial. Siguiente.
izquierda, digamos, estamos, ¿ya? Que no esté inflamada, y cuando hay inflamación, ¿quiénes van a estar ahí? Si hay un proceso inflamatorio agudo. ¿Qué células son las que llegan al lugar donde está la sinovitis, una sinovial inflamada? ¿Quiénes son los que están ahí de color negro? Correcto, los mononucleares, los mononucleares van a ser los primeros que van a llegar al lugar donde está el proceso, obviamente, iniciándose ese proceso inflamatorio para convertirse en fagocitos y tratar de fagocitar, y empiezan a fagocitar que la membrana sinovial y ese líquido sinovial inflamatorio va a pasar obviamente a todo el aparato articular, el paso articular, y va a haber el derrame sinovial que vamos a encontrar en las arterias. Sigamos. Entonces, pregunta de examen es: ¿por dónde inicia la inflamatoria? La sinovial. No es articular, es sinovial. Después, el derrame sinovial de la articulación y aquí el dolor. Cuando yo hago el corte de la membrana sinovial, ¿quiénes van a ser los actores que van a estar participando en este proceso? Lo más importante siempre va a ser el macrófago. Acuérdense que el macrófago es la célula presentadora del antígeno. El antígeno representa aquí al linfocito B y al linfocito T. El linfocito B lo que va a hacer es elaborar anticuerpos, entre ellos obviamente la hemoglobina IgG, la IgM, la IgM hipermega aguda, ¿ya? Y este linfocito B lo que va a hacer es liberar estos anticuerpos y van a convertirse obviamente en células presentadoras. Específicamente, macrófago le va a presentar a la inmunoglobulina o al anticuerpo aquí el linfocito T, y el linfocito T, que es lo que va a hacer activar obviamente la natriuretina. Y esta natriuretina lo que va a hacer es destruir a todas las células que ya están obviamente inflamadas, que van a estar cambiadas macroscópica y microscópicamente, y van a empezar a destruir lisis, destrucción, hasta que termina obviamente lo que vamos a ver más allá, ¿no? Las células dendríticas se van a replicar o se van a multiplicar, y eso va a dar el dolor permanente que tiene que sufre el paciente desde que inicia la enfermedad hasta que se muere. Siguiente. Ya una membrana sinovial inflamada con la inflamatoria aumenta el número de células dendríticas, replica o multiplica o provoca mitosis en los linfocitos B, en los linfocitos T, y los macrófagos se convierten obviamente en células mucho más grandes porque han fagocitado y están obviamente tratando de digerir todo lo que han ingerido para poder obviamente o destruirlo o por ahí dividirlo. Sigamos. Entonces, desde el punto de vista clínico, todo lo que acabamos de ver ya se va a manifestar simplemente con una artritis que tiene un comienzo obviamente insidioso. Estamos hablando de la artritis típica, gradual, pero son algunos síntomas generales que van a ser obviamente dependiendo del estado general, cansancio, agotamiento, desgano, querer quedar obviamente acostado antes de que aparezcan obviamente los síntomas dermatológicos. En ese contexto, obviamente, después va a aparecer el dolor, la inflamación, la tumefacción. ¿Qué es? Yo digo, esta articulación está tumefacta. Rígida. ¿Ah? Rígida. No, eso es está instalada el cambio de color de la piel. Tumefacta. Acuérdense que la tumefacción es una combinación de hinchazón, inflamación, dolor y calor. La tumefacta quiere decir que está hinchada la articulación, está caliente, si la toco, como decía su compañero, está rígida, porque no puedo ya flexionar o extender, entonces eso es tumefacción. Y los pacientes se levantan todos tumefactos, rígidos, duros, porque no hay movilidad articular, y caminan nuevamente después de los pasos, hasta que llegan a la ducha, se bañan, no se bañan sigue tumefacto toda su vida, ¿ya? Y en la ducha empiezan ya a movilizarse esa tumefacción
articulación empieza a perderse. Eso obviamente de una o varias articulaciones, todas pueden estar obviamente comprometidas. Quienes obviamente tienen mayor frecuencia de compromiso van a ser siempre las muñecas, después le van a seguir las interpalancas, o sea, son estas, las interpalancas proximales, las más afectadas de la mano, y después le van a seguir obviamente las interpalancas distales. Continúan con codo, tibiotarsiana, metatarsofalange, rodillas y hombros, y la rigidez siempre tiene que ser mayor a 30 minutos para terminar validez de los equilibrios de la enfermedad. Dato más importante que simetría no existe. Si no hay artritis simétrica, no existe artritis reumatoidea. ¿Y qué es artritis simétrica? ¿Qué es simetría? Recuerdo de simetría. Entonces, yo tengo una simétrica esa es simetría. Entonces, la artritis es simétrica. Si es asimétrica en cualquier otro traumatismo, pues una artritis atípica será. La artritis atípica es obviamente una forma de conocer totalmente distinta, empieza por dolores articulares o artralgia, de larga duración puede tener 10 años o 5, forma de comienzo con síntomas generales, puede tener obviamente fiebre, o dependiendo del estado general previo al comienzo del inicio de los síntomas articulares. La rigidez matinal puede ser el único y no va a durar 30 minutos. Ese paciente les va a decir todos los días amanece con una posición rígida o no la puedo abrir o cerrar, pero hago ejercicio, empiezo a moverlo y pasa. Entonces esa historia es obviamente de largo tiempo, ¿ya? Que puede preceder por semanas o meses. Y comienzo obviamente por tejidos blandos en común o frecuente, ¿ya? Que yo tenga una tendinitis, que tenga una bursitis, que tenga una endesitis, que pueda tener obviamente animal, que para mí es simplemente que se va a hacer de la modelo que es totalmente errónea o distinta a la que vimos al principio. Poliartritis aguda, o sea, yo me he hecho dormir, hoy perfecto y mañana obviamente no me puedo levantar. Y no me puedo dar ni siquiera girar en la cama y menos obviamente sentarme, pero pedir ayuda. Esa es una poliartritis aguda, lo he llamado también obviamente reumatismo poliandrómico. Poliandrómico porque obviamente me devastó y esas formas episódicas que pueden ser por 3 veces, ¿ya? Y luego aparece el debut de la artritis típica, simétrica, ya obviamente de compromiso y de articulaciones, y ya vimos en orden de frecuencia. Siguiente. La artritis reumatoidea, yo por si acaso como veis, en la calle van a decir que estoy trabajando. Yo ya tengo 58 años, entonces en la artritis no me va a dar tiempo para deformarme porque no voy a poner antes de eso, ¿no? Para deformarse un paciente necesita 10 años de evolución, o sea, yo le hago el diagnóstico que es su compañera hoy y 10 años antes de enseñarlo sin tomar nada, o sea, ella decidió no tomar medicamentos porque es una persona que es homeópata y cree simplemente en la medicina natural, la cual hierbas, hoja de guayabo. Entonces, con hoja de guayabo ya se van a entender, ya, con dolor, inflamación, deformidad, sí, ya pueden dejar al paciente, si él elige, sin nada, que tiene que ser en años que va a estar cortado. Que corra, huele, vaya, viaje, búsquese 5 amantes, 8 amantes, 10 amantes, 10 años ustedes lo van a amar, pero para enterrar, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen solamente ese tiempo de evolución para poder obviamente disfrutar. Eso fue la finalidad del médico, frenar el proceso y obviamente patearlo lo más adelante que se pueda. Cuando la inflamación es persistente, van a aparecer obviamente con tiempo por evolución las deformaciones que se van a ver. Primero, la hiperlaxitud de las estructuras de apoyo o de parte plana. Todos los tendones ligámentos van a obviamente volverse hiperlaxos, entonces ustedes van a ver que cuando revisen al paciente lo van a ver con hiperlaxitud
o lo puedo ubicar con interlaxia y en pocos tipos de forma voy a desarrollar la enfermedad. No todos los interlaxos o de goma van a desarrollar artritis, pero cuando hay una interlaxia busquemos la artritis porque la vamos a aplicar precocemente. La destrucción o debilidad de los ligamentos, tendones y capas articulares se van a dar obviamente en este desarrollo si nosotros no hacemos nada, y después va a venir un desequilibrio de las fuerzas físicas, ahí van a venir las deformaciones, pulsaciones y subluxaciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se laxó absolutamente todos los mecanismos o células de sostén que tiene obviamente cada otra, que más fibras elásticas, fibras de colágeno tiene son las articulaciones, ¿no? Tendones, ligamentos, cartílago interarticular, hueso subcondral, cartílago obviamente hialino, los cartílagos que están obviamente en la región de la nariz, los cartílagos que se encuentran formando parte de la tráquea, los cartílagos que tenemos acá obviamente relacionados con la articulación de las costillas por el interno. Entonces, todos esos se van a ver obviamente comprometidos. Sigamos. Entonces, esa laxitud nos va a dar obviamente, digo mucho obviamente, ¿no? Tienen que contar cuando obviamente digo. Una palabra bastante pesada, ¿no? Tengo que contar. Cabo y bueno. Dedos. Los dedos de cisne son los que van a desviarse hacia el lado cubital, ¿ya? Y las manos van a tener obviamente esa extensión a nivel de interfalanges proximales y flexión de los ramas. Clásicas secuelas de artritis reumatoidea de larga data, ¿no? Esto no lo vemos en la fase aguda, sino en pacientes que tienen más obviamente de 5 a 10 años. Sigamos. Sin tratamiento. No estamos viendo pacientes no tratados o pacientes submedicados o por ahí medicados sintomáticamente. Las manos en ráfaga son los dedos que van a apuntar a distintos lugares, como cuando ustedes tiran un escopetazo y los perdigones van uno para cada lado. Entonces, esos son los dedos en ráfaga. Se da obviamente porque las metacardiofalanges son las que van a estar interlaxas y esta coexistencia entre artritis y metacardiofalange son obviamente las que van a ir aumentando de volumen, se van a volver más compactas, más rígidas, y por ahí pueden aparecer nuevos bloqueos en estas articulaciones que siempre van a ser las más comprometidas después de las interfalancas proximales. Pueden ser muñecas, metacardiofalange, interfalange proximal, y en las manos hace diagnóstico de artritis. Lo vamos a ver cuando veamos los criterios diagnósticos. Sigamos. La artritis reumatoidea tiene per se no solamente dañar el proceso inflamatorio de las articulaciones, sino también los cogimientos palmares que tenemos en la planta de los pies. Eso hace obviamente de que el hueso choque o impacte directamente sobre el piso, y el pie, están los zapatos, chinelas o lo que quieran ustedes usar, esos cogimientos desaparecen y empiezan a aparecer callos, pueden aparecer úlceras del pie. ¿Por qué? Porque hay obviamente una reacción de contacto entre el hueso y obviamente el piso. Siguiente. La sinovitis crónica en pacientes que tienen artritis por largo tiempo, a través de la rodilla, como se ve en la imagen, la rodilla voluminosa, si ustedes la tocan no va a tener calor, simplemente va a tener obviamente solo derrames sinoviales o sinoviales bastante voluminosas con que ha cambiado. Cuando el líquido cambia de nombre en una sinovitis crónica, se va a llamar PANTOS. Y si ustedes hoy hacen una función o artrocentesis, cualquiera de estas sinoviales, recuerden que la rodilla, bueno, esto es anatomía, ¿no? La rodilla tiene 5 sinoviales, tiene 2 superiores, 2 inferiores y una posterior que está detrás de la patela o detrás de la rótula, que se llama retropatelar. Podemos obviamente funcionar cualquiera de ellas por artrocentesis y sacar este líquido
que va a ser idéntico a la leche condensada, ¿no? Un líquido bastante denso y en esa característica siguiente. Estos nódulos ¿ya? Se pueden confundir con otros nódulos que vamos a ver en artritis gotosa o artritis congenital o ácido úrico, se llaman nódulos reumatoideo. Si yo tengo un nódulo reumatoideo en inflamación de alguna articulación, hago el diagnóstico solamente con el nódulo, porque son propios específicos desde el punto de vista clínico, no necesito pedir factor reumatoide, ni CST, ni ninguna prueba, ni radiografía definitiva. Entonces siempre se van a dar en lugares de extensión. Esa es la diferencia que tienen con los tópicos de la artritis gotosa. Siguiente. Manifestaciones extraarticulares, especialmente la forma de presentación sistémica. Siempre acuérdense del compromiso muscular. ¿Qué nos va a provocar? La presentación de los nódulos, ya dijimos, en las regiones de extensión. Aparecen en sitios obviamente como la craniana, aquidiana, occipucio. ¿Dónde está el occipucio? El occipucio, localización anatómica o de baja anatomía aguda de habla, el docente de anatomía y este tiene que repetir. Se está agachando aquí. ¿Dónde está el occipucio? ¿Dónde se encuentra el ligamento occipito calcáneo? Hueso occipital con existe un ligamento de ese nivel que vaya desde el occipital hasta el calcáneo. Eso les da la pauta de que ustedes en anatomía tienen 0. No hagan reumatología. Si ustedes no saben anatomía, ni se vayan a meter a esto porque es un problemón antes de la materia. Van a tener que volver a estudiar anatomía de qué libro leen. Anatomía no leen. No leen libro de anatomía. La fotocopia. El resumen resumido en 3 palabras de anatomía. Anatomía se lee del libro. Reumatología yo les estoy enseñando a leer del libro. Esa foto que les pasé es un libro. Más de 20 autores tiene ese libro. Leer por lo menos que lo miren y digan, no, había leído un libro de reumatología. Si ustedes leen del texto, su conocimiento va a ser de texto. Eso se llama mediocridad. Para médicos mediocres hay muchos. Entonces tienen que ser médicos de libro. Uno consulta, por ejemplo, le llaman artritis, o llegan a su casa y lo leen. El texto que le pasé, el libro que le pasé y lo leen. Y lo poco que yo les di aquí, ustedes lo van a estudiar, lo van a entender mejor, porque el libro es prácticamente un profesor explicando en la clase y estudiando las pautas. Ustedes tienen que enriquecer el conocimiento para que no lo tengan. Nadie, ni obviamente, puede discutir con todos. ¿Ya? Anoche tuvimos una clase con una chiquita, estuvo parada 80 horas anoche, pero se entró una infiltrada. ¿Qué dijo la doctora que estaba esperando que ponga la vacuna a su amiga? De la explicación que le dio un paciente. ¿Ah? La señora que Sí. quería... La que quería robarnos los laboratorios. Sabía explicar muy bien, que estaba O sea, interesada. quedó impresionada con lo que le explicamos al paciente. Eran 2 pacientes médicos y explicarle a un médico, convencerlo de qué es lo que tiene, ¿ya? Es bien difícil. Había hecho 80, se fue a La Paz, hizo 500 consultas, pero ¿quién tenía la razón? Lo que yo le había pedido. Una prueba genética, y si contra la genética es como biopsia, o sea, no hay vuelta que dar. Te pueden dar opinión de todo tipo, pero cuando vos tenés la certeza y las palabras para poder convencer, no das vuelta. Era un neuropediatra, o sea que de neurología conocía todo y tenía una patología ocular, tenía una uveitis ya anterior. Entonces, lean el libro y obviamente háganlo con todas las materias que solamente van a poner, con la que les guste y con la que no les gusta, porque son médicos generales. Un médico general tiene que cerrar con todo,
tiene que entender todo, lo que dice el neurólogo, lo que dice el cardiólogo y lo que dice el pastor. Todo lo que tiene que entender, porque están en fase de aprendizaje. Cuando sea un médico va a ser difícil que ustedes pregunten, porque les va a dar vergüenza preguntar a un par o un compañero o un colega. Te va a decir, anda a leer o ir a la universidad. Bien, estos entonces son no dolorosos, los puedo mover, los puedo tocar, los puedo palpar. ¿Qué tienen en su interior? Los nódulos. Si los pincho, cometo un error porque se ulcera y ese pan va a seguir saliendo hasta que se muere el paciente, o se infecta o lo tengo que sacar. Y no se los puedo sacar porque son residuales, ¿no? Bien. Anemia. La anemia en el hemograma va a ser normocítica normocrómica. ¿Por qué es normocítica normocrómica? Normocítica no está bien, pero porque es en artritis reumatoide esta forma de presentación de anemia. Porque no es microcítica hipocrómica, porque no es macrocítica hipercrómica. ¿Qué es la artritis? ¿Cómo definimos a la artritis? Definimos una enfermedad crónica. Tiene que tener más de 6 semanas de evolución. Y toda enfermedad crónica tiene anemia normocítica normocrómica. Entonces, este tipo de anemia es una anemia de enfermedades crónicas que tienen de 6 meses para adelante, 10, 20 años. Si yo digo que tiene una artritis microcítica hipocrómica en una artritis, ¿qué pasó con ese paciente? Cambio, microcítica hipocrómica, pequeñitos, pálidos. Que en un estado inicial, puede ser. No. ¿Por qué tiene un paciente una anemia microcítica hipocrómica con diagnóstico de artritis reumatoide? Puede ser por el tratamiento también de la misma enfermedad, porque si no se le da con ácido fólico produce o algo así. Claro, pero no, esa es macrocítica hipocrómica. Por el mismo Existe tratamiento. microcitosis simplemente por el tratamiento. ¿Qué usamos? Antiinflamatorios. Los antiinflamatorios que producen gastropatía. Entonces, gastritis nociva, gastritis o úlceras, y eso me va a hacer provocar una anemia por pérdida. Si pierdo, ¿qué pierdo? Hierro me va a dar hipocromía, si no hay hierro me va a dar microcitosis, ¿no? Bien. La otra se llama anemia megaloblástica, que es la que habla su compañera, que es yo doy metotrexato, que produce anemia, ¿ya? Y sin ácido fólico el glóbulo se va a volver grande, ¿ya? Pálido, macrocítica hipocrómica. No existe macrocítica hipercrómica, por si acaso. Si ustedes dicen eso, están hablando una barbaridad. Compromiso cardiovascular. Si obviamente el corazón es el que está comprometido, voy a tener pericarditis, miocarditis, endocarditis. Si tengo una miocarditis, infarto agudo de miocardio, mujer que se infarta menos de 40 años, acuérdense que esto es inmunológico reumático. Este infarto, ¿ya? Pericarditis, endocarditis, obviamente no bacteriana, enfermedad coronaria, que es por lo que se mueren los pacientes, ¿no? Por infarto agudo de miocardio, fibrosis miocárdica y enfermedad valvular y vasculitis, o sea, la vasculitis periférica, pero esto origina obviamente reumático. Sigamos. A nivel del aparato respiratorio, fibrosis intersticial muy común que veamos fibrosis en el paciente, o ya por el tratamiento metotrexato o por la misma enfermedad. El compromiso pulmonar dentro del programa del Congreso, ustedes van a ver compromiso pulmonar en pacientes con artritis reumatoide, lo va a dar un neumólogo. Esa clase se los quiero ese tema que lo vean. Lo de los que van al Congreso tienen una pasada de práctica, o sea, es la tercera ronda de práctica, vale por esa práctica. Pero sí me interesa que dentro del programa ustedes vean compromiso ocular, compromiso respiratorio, si pueden, o sea, traten de
jugar con su horario, porque en su clase teórica práctica, en algunos horarios, pero busquen la manera en la que ustedes puedan hacer coincidir respecto a los horarios que se respetan en el Congreso, ya que ustedes puedan asistir a la mayor cantidad de charlas, porque son 3 temas: artritis que van a llevar ustedes, lupus que van a llevar ustedes y osteoporosis que tenemos que llevar por obligación, ¿no? Son los 3 temas centrales, pero dentro de esos 3 temas vamos a tener el compromiso cardiovascular, que lo va a dar un cardiólogo, y nos va a dar un enfoque cardiológico de cómo trata la artritis, ¿ya? Con sus consecuencias realmente cardiovasculares. Un neumólogo va a hablar obviamente sobre el problema obviamente del aparato respiratorio, y un neurólogo nos va a hablar también obviamente de lo que pasa realmente en artritis y su compromiso neurológico. Túnel carpiano es obviamente lo más común, lo más frecuente, ¿ya? Obviamente mano en garra por atrapamiento del neuroendotelio mediano. También podemos tener obviamente mononeuritis, polineuritis, neuropatía periférica vinculada obviamente a la enfermedad. El compromiso psicológico, ansiedad y depresión. La depresión me puede llevar al suicidio, porque al verme que no puedo caminar, no me puedo mover, me tienen que asistir, no me puedo vestir, no me puedo peinar. Entonces me va a dejar depresión hasta el punto obviamente del suicidio. La piel ya se ve atrófica, lisa y brillante, y es fácil obviamente de que se ulcere, y sobre todo en las piernas, y el tema malar que puede darse obviamente, como dice, con pacientes lúpicos, igualmente que el tema palmar. Compromiso ocular, el ojo reumático también lo vamos a ver con un oftalmólogo que solamente hace ojo reumatológico, ¿no? Entonces vamos a ver escleritis, episcleritis, queratitis, vamos a tener uveitis, úlcera de córnea y presión intraocular obviamente elevada. El síndrome de Sjögren es parte obviamente del compromiso ocular, pero tiene obviamente un capítulo aparte de la artritis reumatoidea para comprender el síndrome de Sjögren primario o secundario. Síndrome de Sjögren es cuando tenemos sequedad ocular, sequedad de boca, sequedad de nariz, sequedad del tracto respiratorio, sequedad del tracto digestivo, sequedad vaginal, uretral, sequedad de piel, y estos pacientes se van secando, van perdiendo peso, volumen y terminan obviamente muriendo simplemente porque no segregan sus glándulas de secreción exógena. A eso le llamamos síndrome de Sjögren, o también se llama síndrome Zika, ¿no? Sí. Entonces el pulmón se lo va a ver fibrótico porque le haya dado COVID. No es COVID, simplemente es el compromiso respiratorio. El compromiso cardiovascular, vamos a tener pericarditis, lo que se llama imagen en botellón o en copa de champán invertida, con aumento obviamente de las cavidades tanto derecha como izquierda. ¿Ya? Pericarditis, endocarditis lo hacemos por ecocardiografía. Sigamos. La úlcera que decíamos, una piel lisa, bastante adelgazada, brillante, y se puede ulcerar, y el ojo que vamos a tener desde obviamente úlceras, escleritis, episcleritis, periférica, y el compromiso obviamente de cámara ya anterior, medio y posterior, o sea, una panuitis por usted. Sigamos. Criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son los criterios emitidos por el Colegio Americano de Traumatología, fueron consensuados en 1987, y vamos a ver una diferencia entre estos criterios y los nuevos criterios. La diferencia de estos criterios me parece que son más clínicos, más fáciles para que nosotros, los latinoamericanos, hagamos diagnósticos. Sin embargo, fueron modificados y solamente estos los vamos a mencionar. Artritis de 3 o más articulaciones. Si yo tengo que tener 3 articulaciones, si yo tengo, ¿cuántas articulaciones tenemos en las piernas? 8 huesos hay acá y 16 articulaciones. Y 16 acá son 32. Y nosotros necesitamos solamente 3 o más. O sea, si yo tengo las muñecas inflamadas, ya tengo el diagnóstico. Si tengo las intercalágicas proximales, acá son 4, más 4 son 8. Pasé con 2. O sea, con solamente tener inflamadas estas o estas,
Por eso digo, la mano habla más que cualquier otra articulación, porque las articulaciones grandes, rodillas, caderas, una a una. La mano tiene 32 articulaciones per se. Artritis en articulaciones de manos, muñecas, metacarpofalángica y interfalángica es suficiente para hacer el diagnóstico. Inflamación articular simétrica puede ser asimetría, ¿ya? Los nódulos reumatoideos per se solo, el factor reumatoide, los cambios radiológicos característicos que han sido eliminados en las muñecas y en las manos. Las 4 primeras deben mantenerse al menos 6 semanas porque es un proceso crónico, ¿ya? Y deberán cumplir con 4 de los 7 criterios. Se debe tener criterios clínicos, laboratoriales, ¿ya? Radiológicos, para poder hacer el diagnóstico según uno de los criterios del ACR 1987 siguiente. Y estos son los criterios obviamente modificados por el EULA, ¿ya? Que el Colegio Americano, que hicieron un consenso, y eso fue en el año 2010. Desde el 2010 para adelante se elimina la radiografía y solamente se da puntaje de acuerdo al compromiso articular. Una articulación mediana o grande, 0. O sea, si yo tengo inflamada la rodilla o la cadera, 0. Una de ellas. 2 a 10 articulaciones medianas o grandes, 1. Medianas o grandes, pequeñitas. 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2. O sea, vale más la mano o el pie que una rodilla o una cadera inflamada. 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3. Pequeñas, siempre. Más de 10 articulaciones pequeñas, 5 puntos. O sea, más puntaje a las manos, a los pies o articulaciones medianas. Serología, laboratorio. El factor reumatoide y el CCP negativo, obviamente 0. Al menos uno de ellos positivo, con títulos bajos 2, cuando tenemos títulos bajos menos de 50. Al menos uno de ellos positivo a títulos altos 3. Duración de la sinovitis, ¿ya? Puntuación. Menor de 6 semanas, 0. Mayor a 6 semanas, 1. ¿Ya? Reactante de fase aguda, velocidad de sedimentación globular, PCR negativo, 0. Y valores alterados o elevados de velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva 1. Laboratorio pobre en puntaje y clínica bastante elevada. Esto es un consenso para que nosotros no podemos solamente hacer CCP en África, en Latinoamérica hasta el año 2010 tampoco. Entonces el CCP se populariza a medida de que obviamente presiona este criterio y se puede hacer realmente en todas partes, incluyendo en 4 países de África, ¿no? Entonces los quieren universalizar. Tenemos que aplicarlos esto porque estos son los tan vigentes, los anteriores echaron de lado. Siguiente. Para hacer obviamente un diagnóstico tenemos que basar en la clínica, o sea, buscar los criterios que dijimos, pero también tenemos que apoyarnos del laboratorio, ¿no? En el hemograma vamos a encontrar, dijimos, la anemia normocítica o la anemia normocrónica. Vamos a tener leucocitosis, que es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, la leucocitosis es una de ellas. Ahora yo tengo síndrome de shock en boca seca. ¿Por qué estás con barbijo? Yo estoy. ¿Con influenza? No sé ¿COVID? qué es. No sé. Tuberculosis. ¿Qué da más vergüenza decir tuberculosis o COVID? Tuberculosis porque es antigua, COVID está de moda. O sea, tener COVID es algo que te da caché, que te da. Tengo COVID, entonces a alguien lo matas. Tengo tuberculosis y la gente se va relajando. El COVID no, porque hay vacuna. Para la tuberculosis hay vacuna. No. No, espera. No, pero tuberculosis. Grave. Ver, piensa que Porque el no pobre soy infeliz grave. cuando llega a este mundo recibe solamente la vacuna para que no te Porque no soy grave. Claro. ¿A los cuántos días sea la primera BCG? Recién nacidos. Recién así, ¿qué significa BCG? Que no es velocidad de sedimentación globular, que son igual. Y pues mire. Beto. El novio abandonado. ¿No? ¿Triste? ¿Terminar?
¿Sí? Según lo que me contaron anoche, sí. Lo dijo ella. Siempre ustedes tienen que poner de equilibrio un compañero con otro, porque saben que se privilegia. ¿Qué significa a veces que sabe algo? No, opinar. ¿Qué? La vacuna para la tuberculosis se llama BCG. C de Cocoroco. Aquí su compañera nos ha tirado un dato, se quedó afuera. Y vuelve a la próxima parte. ¿Saben qué significa BCG? No. Su compañera decía que la tuberculosis obviamente la bacilosis, ¿no? Entonces se llama bacilo de Calmette-Guerin. ¿De qué? Calmette-Guerin. Fueron los que descubren obviamente la vacuna de la tuberculosis. Entonces a veces que estaban vacunando para BCG porque antes decían vacuna para la tuberculosis, la gente salía bajando, pensaban que le ibas a inyectar tuberculosis. Entonces BCG es una aventura internacional que evita obviamente el miedo, el pánico de los años, los nacidos en el año 90 hasta el 2000 ya no recibieron vacuna. ¿Por qué? Porque supuestamente se había erradicado la tuberculosis. Hay un brote en el mundo, con el advenimiento obviamente del VIH, y obviamente ahora se vacuna a todos, hasta los perros y a los gatos se tienen que vacunar. Bien, habíamos quedado justamente por leucocitos. Los leucocitos se elevan porque es un proceso inflamatorio. Trombocitosis, acuérdense, trombocitosis. Todas las enfermedades inmunológicas y reumáticas van a cruzar en su mayoría con trombocitos elevados, ya arriba de 450.000, 500.000 hasta 1 millón. Esto habla simplemente de que tenemos obviamente inflamación, leuco y plaquetas elevadas, sedimentación globular elevada, son obviamente los reactantes de fase aguda. Entonces cuando yo digo reactante de fase aguda, me voy a referir a velocidad de sedimentación globular elevada, proteínas C reactivas, plaquetas elevadas y leucocitos elevados. Esto lo van a hacer solamente en fase aguda. Se llama reactante de fase aguda. Pregunta de examen. Yo digo, ¿cuáles son los reactantes de fase aguda? Entonces aquí para adentro van a decir la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, la leucocitosis y la trombocitosis. ¿Quién es? ¿El doctor Nakamura? ¿El doctor Nakamura? No volvió más, pero ese echar porque ya no está en el área. Ya no. ¿Sabía? No sabía. Ahora están en el área. Los hombres se vienen con su pato y las mujeres con su vaselina. Y si no quieren, se ponen un pañal. ¿Ustedes han ido a un concierto donde hay, qué sé yo, 500.000 personas? ¿Sí? ¿Es de Carlos G? ¿De quién? Ah, de Taylor. ¿Y fuiste a gradería o fuiste a Basta? Cancha. ¿Fuiste al baño cuántas veces? ¿Te costó? La gente bien como yo, por ejemplo, se pone un pañal. Un pañal y llevas primera fila, el arco igual. Y no vas nunca al baño. Uno te tiene que ir un día antes a veces, ya, y para agarrar el arco. Porque para ir a ver a un cantante,
de lejos a 80 kilómetros, mejor lo veo en un video que lo voy a ver pues de arriba, de abajo, con su dron que le dé vuelta. Entonces uno se pone un pañal, brinca, salta, huele y de todo, que fuma marihuana, se olvida. Y vos estás como ellos. Pero todos los jóvenes se ponen pañales. ¿Y qué es? Pueden ser activa y propósitos según la que bien, sigamos. Ya saben cómo ir a un concierto, cómo venir a una clase, ahora cuál es la cosa. Doutor, uma pergunta. Você aquela artrite reumatoide é de processo crônico? ¿Cómo? La artrite reumatoide es de proceso crônico, pero existe agudo, ¿no? Claro. Solo nos interesa la artritis aguda porque en lo crónico poco o nada pueden hacer. E por que em el critério tem critério de menor a 6 semanas é certo a pontuação? Porque no es una enfermedad, tiene que ser crónico el proceso. Si vos tenés, yo puedo tener una artritis reactiva, por ejemplo, vos que tenés tuberculosis, puedes hacer una artritis reactiva y inflamarse tus articulaciones de manera simétrica, pero es una reacción inflamatoria a tu enfermedad. Ah, e quando sai lá em enfermidades Es aguda. Pasó tu resfrío, pasó tu gripe, desapareció tu virus, se erradicó el sistema inmunológico logró debilitarlo, desapareció tu inflamación y tu resfrío no va a durar 6 semanas, va a durar 7 días, máximo 14 días. Y una infección tampoco, porque ya cambia a sepsis y es otra cosa. Bien. Su compañera decía, ¿por qué menos de 6 semanas? Porque menos de 6 semanas puede ser cualquier cosa menos artritis. Ya que puedo tener una artritis reactiva. ¿Ya? Por ejemplo, me da un proceso alérgico y se me inflaman las articulaciones, pueden ser las dos cosas. Y eso no quiere decir que tengo artritis, que es una artritis reactiva, pero no una artritis reumatoidea. Tiene que tener mínimo 6 semanas de evolución sostenida de la inflamación. O la rigidez o cualquier síntoma. Factor reumatoide. El factor reumatoide sabemos que es una inmunoglobulina, es un anticuerpo. ¿Ya? IgM que tiene que estar mayor obviamente a 30. En realidad el título no se puede pedir porque cada laboratorio tiene obviamente su método y nos va a decir, tiene la obligación de decirnos cuándo es positivo y cuándo es negativo. Los anticuerpos contra el péptido C, ¿ya? O llamados obviamente anti-CCP específicos, la PCR es obviamente derivada, los anticuerpos antinucleares ANA, patrón moteado grueso, ¿ya? Están vinculados porque sabemos que es una enfermedad inmunológica reumática que está en el medio entre las dos. Y si hago una procentesis voy a tener el líquido sinovial, aumento de los leucocitos, polimorfos nucleares, aumento de las proteínas, el coágulo de mucina pobre, disminución de la viscosidad, se vuelve más líquido el líquido sinovial y la presencia obviamente de fagocitos que deberían ser los macrófagos que están obviamente fagocitando partículas de la membrana sinovial que se llaman obviamente estos fagocitos el cuerpo de arroz porque tiene obviamente un pedazo de sinovial dentro obviamente de lo que podría ser macrófago. Sigamos. Desde el punto de vista radiológico que han sido eliminadas el diagnóstico, pero para nosotros y la práctica médica es importante para tener el diagnóstico de certeza. Entonces ahí lo que hacemos es mirar la radiografía. En la radiografía vamos a ver obviamente tumefacción de partes blandas, disminución de la calidad de la calcificación de los huesos, o llamada osteopenia, disminución del espacio articular de manera simétrica, o sea, regular. El espacio articular una articulación, el espacio va a ir disminuyendo de manera regular. Y el espacio. Y en otras enfermedades vamos a ver que eso es de manera irregular o asimétrica. Las erosiones articulares van a aparecer en los márgenes, una erosión alta. Erosión es como que desaparezca un pedazo de hueso, marginales, destrucción de la articulación, ya lo vamos a ver, empieza esto a erosionarse y a destruirse,
Y van a aparecer las subluxaciones, ya, que las vimos en la imagen, ahora las vamos a volver a ver, luxaciones, alteraciones del alineamiento, o sea, el paciente puede tener alus varo o alus varo hacia el otro lado de la alineamiento. ¿Ya? Y anquilosis cuando obviamente esto se terminó y desapareció la articulación. Se anquilosa, se sueldan un hueso contra el otro, desaparece la articulación y la masa de partes blandas llamada quiste popliteo que se calcifica y se llama quiste de Becker, y los nódulos subcutáneos que vimos que son nódulos reumatoideos. Siguiente. Entonces, la disminución del espacio reticular es simétrica. Esta es obviamente una simetría porque aquí todavía tengo un cartílago que está prácticamente está anquilosado. Artrosis, artritis, la diferencia entre esto y esto. Siguiente. Erosiones. Falta un pedazo de hueso, está erosionado. Subluxaciones y luxaciones. ¿No? Y acá vamos a tener la osteopenia en banda. Disminución de la densidad ósea, aumento, disminuido, aumento, disminuido, aumento, disminuido. En la parte periarticular, ahí está osteopenia o calcificación. Y estas son obviamente las erosiones verdaderas. Estas erosiones nos van a llevar aquí, al lugar donde se insertan los tendones, obviamente se debiliten y eso hace obviamente que se vuelva laxa la articulación y se provoquen estas luxaciones y luxaciones. Siguiente. Diagnóstico diferencial. ¿Con quién voy a comparar la artritis reumatoidea? ¿No? ¿Con la enfermedad de Still o la enfermedad de Chopard? La enfermedad de Still es del adulto y del niño. El niño en realidad es el que sufre obviamente una artritis de Still que de comienzo siempre sistémico y después obviamente aparecen los síntomas articulares. Acordémonos que la enfermedad de Still también se da en el adulto, se llama enfermedad de Still del adulto, ¿ya? Que es igual, aparece de manera sistémica, fiebre de origen desconocido, pasa por todo y se cree obviamente de que se trata de un paciente que tiene una enfermedad oncológica porque se puede confundir con un linfoma o con una leucemia. Tu compañero se va a caer, te vas a caer. Otra vez me decía así, texto, cuando se cae el traumatismo principal. Con la espondilitis anquilosante, pero esta que predomina siempre de columna, la artritis no afecta ninguna articulación de la columna vertebral, excepto una articulación con la articulación de la columna se ve afectada por la artritis. No. No, cervical. ¿Cuál? Artroidoxidea cervical. La primera articulación del atlas con el axis, ¿ya? Es la única articulación en el esqueleto axial que se ve comprometida en artritis reumatoidea. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ahí está el tema de los cartílagos, el ligamento transverso. Y es decir, una articulación que tiene cartílago. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial. Sinovial es la otra. Si me lo decimos, Tengo una sinartrosis. tiene una característica, esa articulación que la hace distinta a la otra. Tropiar. ¿Ah? Tropiar. Sí. Dentro de la clasificación de articulaciones que se llaman articulaciones de las manos, de las rodillas, caderas. Sinartrosis. Sinartrosis. Sin artrosis quiere decir que no hay artrosis. Angiostrosis. No. Biartrosis. ¿Por qué? Porque tiene Esa era la única. una cabeza Sí. y tiene una cabeza. Entonces, ¿cuál es la cabeza? La boca, que es la más dañada de todas. Factores
artritis entre el hueso, martillo, estribo y yunque del oído, dolor de oído intenso, articulación ATM y la articulación del atrio con el axis son los diagnósticos más difíciles de hacer porque van al otorrino y les da de todo su tomografía necesaria. Cero, es una artritis porque se da en niños principalmente. ATM en, obviamente, lactantes, ¿no? Que no pueden lactar. Los que quieren lactar o agarrar la mamadera o expresión de la mama, le duele la articulación y lo llevan a todo lo que realizan la endoscopía de ese niño y la ATM el síndrome de Rett es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, con artritis también simétrica, puede ser monoartritis, pero es infecciosa venérea, gonococo, sífilis, en adultos, pero en hombres jóvenes. Generalmente debut sexual, sin preservativos. Sigamos. Con la artrosis, enfermedad degenerativa, no tiene ningún laboratorio que nos apoye y la radiografía es totalmente distinta. La artritis relacionada con hiperglicemia, varones, predominio, ya adultos entre los 40 y los 50 años, bebedores crónicos, ricos de comer y gorditos. Reumatismo articular agudo, que puedo tener una monoartritis, ¿ya? Que puede ser aguda, puede ser postraumática, pero que en realidad no llega obviamente a ser. Si es un niño, ¿ya? Tengo que esperar a que sea adulto, ¿ya? Pero seguirlo y tratarlo. Y las colanopatía que vamos a ver cuando entremos obviamente a las enfermedades inmunológicas. Sigamos, entre ellas el lupus. Pronóstico de la artritis, siempre el paciente, porque todo el familiar del paciente le va a preguntar cuál es mi pronóstico, qué me queda acá. Entonces, vos estabas cuando hablé con la niña. Entonces, ¿de qué le hablo? A ella de su futuro, que ella quería viajar, entonces uno tiene que tirar pronóstico. Si yo te dejo viajar ahora, te vas a morir porque no vas a volver, ¿no? En fase aguda. En fase crónica, un paciente con artritis reumatoidea, tenemos que readecuarlo primero, mandarlo al médico laboral para que no lo readecue laboralmente en base a las discapacidades que tiene. Tenemos que mandarlo a medicina del trabajo para que le haga una evaluación de cuánta es la discapacidad que tiene y si aplica o no para que se pueda jubilar con la enfermedad. Que esta es una de las primeras enfermedades de deserción laboral, falta obviamente al trabajo y los pueden echar, pero tiene inamovilidad funcional según la ley general del trabajo. ¿No? Remisiones. Remitir significa dormir y dormir significa que yo tengo que eliminar los medicamentos. Criterios de remisión, vamos a ver en un tema que se va a dar obviamente en el Congreso cuando yo suspendo la medicación. La mitad de los pacientes pueden obviamente llevar una vida media activa 10 años y después de los 10 años comienza la enfermedad reumatoidea, ¿no? Que era lo que les decía. Sigamos. Tratamiento. La artritis es una enfermedad que tenemos, ya dijimos, que tener cardiólogos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, oftalmólogos, etc. Es multifactorial. Por ende, obviamente necesitamos el apoyo en el aspecto biológico, o sea, todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, psicológico y social. Lo social está relacionado obviamente a lo laboral y el tratamiento siempre va a ser integral, porque si tiene un moco reumático, el oftalmólogo tiene que ver, si tiene una cardiopatía, el cardiólogo, neumólogo, neurólogo, pero siempre el médico de cabecera va a ser el reumatólogo, porque una enfermedad reumática que tiene que llevar a Yesenia, que ella la conoció, que era la chica que tenía internada, y estuvo en terapia más de un mes. Entonces la hemos logrado recuperar, pero gracias a quien se lo hice saber, gracias a los médicos de terapia intensiva que estuvieron ahí al pie de la cama, viendo detalle por detalle y estabilizando. Entonces, nefrólogo, que lo buscamos, estuvo a punto de poner un catéter para dializarla, pero obviamente siempre ayudándonos, de la psicóloga, la enfermera, la trabajadora social, etcétera, etcétera.
¿no? Siempre vamos a ofrecerle siempre lo mejor que sea obviamente su calidad de vida, ¿no? La calidad de vida es la que obviamente es uno de los que podemos ofrecer. Sigamos. Para lograr estos resultados tenemos que educar obviamente al paciente, planificar y disponer el tratamiento y negociarlo. Ayer con nuestro urologo que negociar el tratamiento. ¿Por qué? Porque le decía, existen 3 tipos de tratamiento, hablé, puse altoparlante, ¿no? Altavoz que llaman ustedes, ¿ya? Y habían 3 tratamientos terapéuticos. El segundo tratamiento que cuesta 1.500 bolivianos mes. Otro tratamiento que costaba 5.740 bolivianos mes. Y el otro costaba 8.600 bolivianos tratamiento mensual. Los 3 son por 6 veces por año. Entonces, ¿cuál es el del paciente? Se quería tirar por eso, que se llama adalimumab. ¿Por qué? Porque un infeliz le dijo, lo mejor es el adalimumab. Entonces, él venía con eso y en la cabeza, pues era médico, neurólogo, pediatra. Quería lo mejor para él. Seguro que debe ser la droga ideal. Pero ustedes no pueden quemar estas etapas. Yo tengo que quemar la más económica. Si no da resultado esto, recién paso a esto. Si no da resultado este paso a esto. Por precio y porque obviamente nosotros manejamos tratamiento de primera, segunda y tercera línea. Yo no puedo quemar irme a una tercera línea sin haber pasado por esto. ¿Por qué? Porque estoy quemando etapas. La quemo esta y después que hago. Orar, rezar, que vamos a hacer cadenas de oración. Tiene poder para el que cree. O científicamente no ha sido demostrado más que en el Vaticano los milagros, ¿no? Entonces milagros aquí no hay. Cuando se duerme la enfermedad es porque se durmió, no fue por milagro. No es que soy creyente por ser eso. Minimalista, pero no tengo por eso. No son para arriba. No. ¿Y por qué lo veo los miércoles en el culto a todos ustedes? Por obligación. No, la iglesia no va por obligación, va por amor. Por la sentencia. Lo tengo grabado. Amor de la No cuarta. hay pastor. No me acuerdo. Antes a los docentes nos hacían ir a el laboratorio y aplaudir y bailar, cantar. Era lo más aburrido de mi vida. Evaluación del estado general a fin de definir necesidad de medicamentos que voy a utilizar para la enfermedad. Evaluar laboralmente y psicológicamente. Establecer una dieta balanceada. Saben que todos los carbohidratos están acá hechos, ¿no? O se pueden dar proinflamatorios todo, desde las frutas, ¿no? Tienen fructuosa. ¿Y qué pasa con la fructuosa para prevenir? ¿Por qué la tenemos? Glucosa no es azúcar. Es un azúcar, pero no es solamente glucosa. Y la glucosa en realidad la que nosotros vamos a prohibir de la lactosa, ¿no? Pero la fructosa, ¿por qué la prohibimos si no es glucosa? Habla, sabe algo, pero sabe todo. Angélica Mérida. Bueno, vendría a reemplazar, como se piensa, como le quitan el azúcar, reemplaza la función del azúcar, de la glucosa, y igual digamos que es proinflamatoria. La fructosa no es proinflamatoria, pero ¿por qué se prohíbe? Fisiología, fisiopatología. ¿Quién llevaba su zapato de ir a llevar conmigo? Y llevar mi fisiología, mi fisiopatología. Vamos a anotar, lo tengo marcado. En el internado me ganaron. Hay un proceso que se llama
donde se da en el hígado. Entonces la glucosa, por necesidad, por ese proceso, se va a convertir en glucosa. Como no estoy consumiendo y consumo fructosa, se convierte en glucosa y la glucosa es proinflamatoria. ¿Por qué? Por gluconeogénesis. Necesito generar nueva glucosa. ¿Y de dónde la voy a sacar? Si me da fruta, la saco de ahí. Si no, glucogenólisis. Voy a hacer lisis de mi tejido, por eso que bajo de peso. Si yo dejo de consumir azúcar, me desinflamo, me deshincho y empiezo a perder grasa. Primero que voy a sacar es la grasa. Por eso la dieta vinculada a la eliminación de carbohidratos. ¿Qué le di de tratamiento al gordito hermano del otro? Le di metformina y le di una anfetamina. Metformina quema el azúcar y la anfetamina le quita el apetito porque era gordo, su columna lumbar estaba destruida. ¿Qué le voy a dar? Medicamentos no le va a servir de nada, baje de peso. Soy hasta nutricionista, pero agresivo, no quiero así, le quería dar Ozempic. También se lo ofrecí, pero le dije vamos a quemar etapa, primero lo más barato. Programa de terapia física y ocupacional, importantísimo, ¿ya? Fisioterapia. Podemos hacer hidrogimnasia, podemos hacer con un preparador físico, puede ir al gimnasio, lo vamos a adecuar de acuerdo a lo que nosotros veamos y lo que necesita. Y obviamente la medicación. Sigamos. Ya nos vamos. 2 minutos para ir. Objetivo: quitar la inflamación para el paciente, quitar el dolor para el paciente, conservar la función para nosotros, la prevención de secuelas para nosotros, corrección de deformidades cuando obviamente se hayan presentado para ambos, negociamos con el paciente. Sigamos. Siguiente. Bien, el tratamiento decíamos que tenemos un tratamiento de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. Primera línea, siempre vamos a empezar a dar obviamente un antiinflamatorio y vemos si el paciente mejora obviamente con ello ya, antes de las 6 semanas. Entonces estoy con una artritis que todavía no la puedo identificar, no tiene daños radiológicos, no tiene pruebas reumáticas y tiene menos de 6 semanas. Ya le pedí su CCP y es negativo. Entonces utilizo esto. Puedo darle incluso un corticoide si está muy inflamada. Puede ser de depósito, inyectable, o puede ser por vía oral o por corto tiempo, un corticoide que sea de uso prolongado, por ejemplo, dexametasona, ya que va a durar 24 horas, un solo comprimido de 4 miligramos. Si fracaso con esto, obviamente voy a la segunda línea. ¿Por qué? Porque ya pasamos las 6 semanas, me dio un factor reumatoide y una proteína C reactiva positiva. ¿Ya? Y algunos cambios, por lo menos en partes blandas, en la radiografía. Cumple criterios clínicos, estoy ahí, vamos a decir, de los 7 que me pedía, de los 4 que me pedía, tengo 4 pero dudosos. Entonces yo entro a la segunda línea. Utilizo el antiinflamatorio no esteroideo, utilizo un glucocorticoide porque la primera línea no la puedo abandonar, ¿ya? Pero agrego obviamente 1 o 2 medicamentos de segunda línea. El primero de la segunda línea, el más importante, que es el tratamiento gold estándar, es el methotrexato, ¿sí? Lo puedo combinar, uno de segunda línea, estos ya están combinados. Aquí yo puedo estar dando epiroxicam, meloxicam, si ustedes quieren paracetamol, pero lo estoy combinando con un corticoide. Cuando llego a segunda línea, le voy a dar prednisona o desplazacona. Acá elijo con quién lo quiero pasar a methotrexato. Si es leve, todavía no tengo muchos indicios de que la artritis, o estoy muy seguro de que la artritis está, obviamente le doy dosis baja o intermedia, 10 a 15 miligramos de methotrexato y le pongo un antipalmolítico, hidroxicloroquina. Esto todavía no. Entonces ya tengo 2 medicamentos por acá y 2 medicamentos. Hoy con 4 medicamentos. Entonces no hay monoterapia. Ya estoy con duoterapia, estoy utilizando 2 químicos. Bien, paciente evoluciona mal, a los 3 meses viene todo inflamado, su PCR se voló, el CCP se elevó y el factor reumatoide también. Y articulaciones inflamadas.
dejo metronidazol gol estándar, ¿ya? Y cambio este y utilizo sulfasalazina, ciclofosfamida, ciclosporina, azatioprina, o puedo utilizar leflunomida. Entonces voy a agregar alguien más fuerte. Estos son inmunosupresores más fuertes que metronidazol, porque estos inmunosuprimen, utilizamos en quimioterapia y en oncología. Si fracaso con la segunda línea, me bajo a la tercera línea y empiezo a dar un tratamiento biológico, que era lo que le ofrecía al paciente. Puedo utilizar un anti-JAK, puedo utilizar un anti-TNF, puedo utilizar un anticuerpo monoclonal. Sigamos. Entonces, los modificadores de los síntomas son obviamente todos los antiinflamatorios, desde el más antiguo, obviamente, que es el diclofenaco y la diclofenacina, pasando obviamente por el ácido salicílico y la aspirina. La aspirina se deja de usar porque el niño produce un síndrome que se llama ese síndrome, que aparece en los niños que usan aspirina. Por lo cual ya no se da calmadorcino ni calmador. Se sacó la aspirina y el uso de la está observado. Que se llama el síndrome o... ¿Sí? No, el esófago de Barrett está vinculado al pulpo y al cambio obviamente del lecho. ¿Ah? Que el síndrome del esófago de Barrett es una quemazón del esófago por la acidez del pH del estómago. El ácido clorhídrico que cambia el peso tal del esófago. Acuérdense que es un intermedio, el intestino sabe casi todo. Trabajé 14 años en medicina interna. Se discutía con todo, me peleaba con todo. Pero, ¿qué se llama? Acuérdense que se llama parecido quizás, pero quizás bien, pero la calidad de la Reguín. Es una alergia o síndrome de Reguín, no es esófago de Barrett. Reguín es obviamente una urticaria que le sale a los niños y es muy común, muy frecuente, y la ha confundido con otras enfermedades, entre ellas una enfermedad de la infancia, y es causado obviamente por el cambio inflamatorio. Los COSIC sabemos, piroxicam, cerecocit, heterococit, y los corticoides, prednisona, metiltensolona y el plazacol, que no es obviamente un corticoide, sino es algo sintético vinculado a anticuerpos relacionados antiinflamatorios esteroideos, pero no hormonales. Sigamos. Fármacos antirreumáticos que van a modificar el curso de la enfermedad, ¿no? Metronidazol, leflunomida, sulfasalazina, antipalúdico, de penicilamina, sales de oro, las pongo de recuerdo, no existen más, ¿ya? Ciclosporina, el tratamiento siempre tiene que ser combinado, metronidazol, sulfasalazina, metronidazol, hidroxicloroquina, o metronidazol, leflunomida. Sigamos. Agentes biológicos, infliximab, es obviamente extraíble del ratón, etarnecet, que es la droga de primera línea, adalimumab, que era el que quería obviamente el paciente, segunda o tercera línea, y en general lo que nosotros vamos a ver obviamente son efectos adversos. Cuando usamos un biológico, ¿ya? Tenemos que pensar que el paciente puede desarrollar una tuberculosis, ¿ya? Insuficiencia cardíaca, enfermedades desminimizantes de cáncer nos puede producir obviamente un Guillain-Barré o una miastenia gravis, y tumores sólidos o linfomas. Entonces tenemos que estar detrás de, nosotros casi no lo usamos en adultos mayores, preferimos utilizar drogas más fáciles. Un anti-interleuquina 1, obviamente tenemos la anakinra. Siguiente. Y cuando hemos utilizado ya nuestra terapia, hemos elegido el tratamiento, tenemos que obviamente ver que en brotes nunca se hace rehabilitación cuando el niño está inflamado, reposo.
y cuando obviamente ya está inactivo, recién utilizará termoterapia, fisioterapia, cualquiera, gimnasia, lo que ustedes quieran. El tratamiento local son las infiltraciones, ¿ya? Podemos hacer obviamente intervenciones, ¿ya? Que es utilizar ácido ósmico para, podemos utilizar plasma rico en plaqueta, podemos utilizar ácido hialurónico, podemos hacer también isótopos radiactivos y el tratamiento de traumatología, prótesis, artrodesis, cirugía obviamente de esas sinoviales crónicas o sinovitis crónicas y la ruptura de tendones no podemos hacer la plástica de tendinopatías. Control en la actividad de la enfermedad, controlar los medicamentos, evaluación de criterios de revisión, evaluación psicológica del paciente para que no se vaya a suicidar, prevención de deformidades, utilizar balas, movilizadores, etc. Evaluación y control de problemas quirúrgicos con un traumatólogo y obviamente en reactivación de la enfermedad estar atento para obviamente iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Siempre. Criterios de revisión, la rigidez, los laboratorios negativos, la clínica negativa y obviamente ver que no haya nada inflamado en la parte blanda ni la regulación. Siguiente. Doctor, una pregunta. ¿Y una persona con tratamiento, cuánto puede vivir? Normal. Toda la vida. Yo tengo dos pacientes que llevan más de 15 años